¿Alguna vez has oído sobre la teoría de Down y cómo esta teoría afecta a los mercados, el análisis financiero y también análisis bursátil? Pues en este video te voy a explicar qué es la teoría de Down, cómo funciona y cómo la puedes aplicar para hacer trading. Así que si quieres aprender sobre esto, vamos. Charles Down es uno de los precursores y de los padres de lo que hoy conocemos como análisis técnico, ya que la mayoría de estudiosos y además de esto investigadores de los mercados bursátiles lo consideran uno de los principales precursores del análisis técnico, ya que en 1884 él publicó la primera media de unas cuantas empresas, donde Down decía que el promedio de 11 empresas, 9 ferrocarriles y 2 industriales eran más o menos lo que se podría conocer como la salud del mercado de los Estados Unidos. Y más adelante Charles Down fue dando a conocer ni nada más ni nada menos que The Wall Street Journal lo que fueron las medias, donde creó dos índices. El primero se componía de tan solo 12 empresas, donde este fue denominado Dow Jones Industrial Average. Acá en esto simplemente tenían 12 industrias o la media del cierre de 12 industrias que se dedicaban netamente al sector industrial. El segundo era el Dow Jones Transport Average. Acá en esto le eran nada más y nada menos que 20 empresas. Pero este es uno de los índices que hoy en día tenemos como uno de los referentes para el análisis técnico, ya que refleja también parte de lo que es la industria estadounidense o americana, donde este índice es uno de los principales reflejos para poder hacer análisis técnico un poco más profundo junto con el análisis fundamental. A día de hoy, este índice ya no cuenta con 20 empresas, sino con 30 empresas. Estos índices que creó Down hoy se pueden considerar como un barómetro para hacer análisis sobre un índice respectivamente y poder tener un análisis un poco más objetivo sobre el estado actual de la economía estadounidense. Estos índices y la forma en que Dow los creó son aplicables a muchos mercados bursátiles. Podríamos decir que casi a todos los mercados bursátiles, porque de esto y de estas investigaciones se derivan varios índices como el S&P 500, el Nasdaq 100, entre otros. Índices los cuales tienen también 6 propiedades, las cuales Dow las indicó en sus escritos y fueron las que dieron inicio y comienzo a lo que hoy conocemos como los índices bursátiles. Y estos mismos principios tú los puedes aplicar para hacer un mejor análisis técnico. Así que conozcamos los 6 principios básicos de la teoría de Dow. El primer principio es el más básico y el cual refleja lo que Dow quería dar a conocer, y es que las medias lo descuentan todo. Dentro de las medias vamos a entender que todos los precios de cada una de las empresas, independientemente de cómo estén fluctuando, las medias nos van a dar directamente la relación que está teniendo esta industria, este índice, junto a lo que vendría a ser la economía. Por lo tanto, dentro de la media vamos a tener toda la salud de la economía. Si está bien, pues tendremos un índice muy alto. Si está mal, pues tendremos un índice en picada. Y asimismo vamos a entender que la media directamente va a descontar cualquier cosa que pase dentro de lo que es ese sector industrial o esa economía. Don definía que el mercado tenía tres tendencias. La primera era la tendencia ascendente. En esta tendencia ascendente íbamos a encontrar que cada uno de los picos era más alto inmediatamente que el pico anterior y cada uno de los retrocesos iba a ser más alto que el retroceso anterior. Por lo mismo, esto conllevaba a tener una tendencia alcista o, como él lo denominaba, una tendencia ascendente, que para definirlo en más pocas palabras, básicamente era que cada una de las corridas siempre iba a ser más alta la corrida interior y los retrocesos iban a ser más altos su cierre al el retroceso anterior. Luego teníamos la tendencia descendente, que básicamente era lo mismo que la tendencia ascendente, sin embargo la dirección del mercado esta vez iba a ser hacia abajo. Igualmente íbamos a tener que los retrocesos o las corridas, en este caso teniendo en cuenta que es una tendencia bajista, iba a ser cada vez más bajo. Y por último teníamos la tendencia intermedia, que en sí lo podíamos definir como un mercado lateral donde el mercado
fluctúa y fluctúa en manera lateral, donde tenemos corridas, retrocesos, pero en general el mercado siempre tiende a estar en un lugar un poco estático, en un marcos de largo plazo. Sin embargo, esto de las tendencias ya lo conocíamos: tendencia alcista, bajista y mercado lateral. Pero lo más interesante de la teoría de Down es cómo Down definía lo que eran las partes de cada una de las tendencias, donde él definía que cada una de estas tendencias tenían tres partes: la parte primaria, secundaria y menor, donde daba a entender claramente que cuando había movimientos o tendencias superiores a un año o iguales a un año, los movimientos de corrección iban a ser más o menos llevados en un 25% de lo que fue la tendencia primaria. En este caso, tendríamos que entender que si en un año el mercado fue alcista, la parte secundaria de esa tendencia iba a ser una corrección de más o menos 3 meses. Y la corrección como tal en porcentaje respecto a la tendencia primaria iba a ser entre un tercio y dos tercios de la tendencia primaria, que si lo analizamos un poco más a fondo es bastante similar a lo que hace el Fibonacci, ya que Fibonacci está en 0.68, que es más o menos restarle un dos tercios a lo que sería nuestra tendencia primaria. Asimismo, Down también daba a entender que estas tendencias también tenían algo que era la parte de corrección, que también se llevaba junto a lo que era la tendencia intermedia o las fluctuaciones intermedias. Y esto mismo se puede aplicar a cualquiera de las tendencias que él nos explicaba, ya sea de ascendente, descendente o lateral. El tercer principio de la teoría de Down es las fases de las tendencias, donde Down se concentró claramente en la tendencia principal, que él consideraba que era la parte más larga de una tendencia y la más importante. Dentro de la tendencia primaria o principal, él encontró que esta tenía tres fases. La primera era una de acumulación, otra de participación pública y otra de distribución. En sí sube, fluctúa y vuelve y baja. Pero todo esto lo acumuló de la siguiente manera. La primera parte es la fase de acumulación, donde ya sea una tendencia alcista o bajista, todos los inversores que tienen interés en este activo ya asumieron que el mercado pudo haber asimilado tanto las buenas como malas noticias, por lo tanto es un buen momento para entrar tanto en largo o en corto según sea la tendencia y el análisis. La segunda era la fase de participación pública. En esta fase se recalca que la tendencia ya había iniciado en la parte de la fase de acumulación. Por lo tanto, las personas que se puedan llegar a considerar rémoras dentro del mercado ven un inicio de la tendencia y ahí se pegan a la tendencia para obtener ganancias. Y por último tenemos la fase de distribución. Esta es una de las partes más importantes de la tendencia, ya que acá en esto es donde vemos cuando los periódicos empiezan a iniciar y decirle a la gente o comunicarle que el mercado está en una tendencia bajista o alcista. Ahí en eso es donde la mayoría de las personas inician a comprar o vender según sea la tendencia para ingresar a esta tendencia que ya todos conocen. Pero ahí es donde los compradores o vendedores que ingresaron al mercado en la fase de acumulación son los primeros que empiezan a vender, lo que significa que estas posiciones normalmente son las más grandes, empiezan a ser distribuidas y así el mercado normalmente tiende a tener una vuelta respecto a la tendencia o tener unos cuantos problemas dentro de la tendencia. El cuarto principio de la teoría de Down directamente está relacionado a la confirmación de las medias. Pero, ¿qué son las medias? Pues en este caso Down tenía las medias como los índices, tanto el Dow Jones Industrial Average como el Dow Jones Transport Average. En este caso, él asumía que la confirmación de estas medias daban a entender el posible cambio de la tendencia, donde las medias daban señales en un corto plazo respecto a sus movimientos. Entonces, si una de las dos medias bajaba y la otra acompañaba ese movimiento, en eso ya estábamos entendiendo que muy probablemente el mercado iba a bajar. Pero en el caso de que una de las medias subiera y la otra bajara, eso lo iba a entender también como una divergencia y ahí en eso él se abstenía de invertir porque de pronto podía entender que en ese punto el mercado estaba en indecisión. El quinto principio de la teoría de Down está relacionado al volumen, donde Down decía que el volumen era un indicador, aunque secundario, bastante relevante a la hora de tener la iniciativa de invertir,
donde el volumen él lo daba y lo entendía como parte de las transacciones que se generaban en el mercado, pero este volumen tenía siempre que ir acompañando un movimiento y el volumen tenía que ser mucho más fuerte que los tiempos anteriores. Entonces, si ya se estaba empezando a ver que las medias estaban, digamos, en la tendencia alcista y se estaba viendo un volumen que estaba acompañando esta tendencia, Don lo tomaba también como otro indicador o también otro medio para poder verificar que la inversión iba a tener éxito. Y el sexto principio de la teoría de Down y uno de los más relevantes es que se da a entender que una tendencia está en vigor hasta que uno de los movimientos es muy fuerte. Pero esto no es tan fácil de ver, ya que como vimos anteriormente, Down daba a entender que una tendencia principal tenía tres fases, donde una de esas fases era una de las fases de corrección. Entonces, entender esa fase de corrección y entender que la tendencia está a punto de acabar es bastante difícil. Sin embargo, esto también se puede llegar a analizar debido al volumen sobre las transacciones que se están realizando sobre esa corrección. Y bueno, esto es todo por esta clase, que es la clase número 2 del curso de análisis fundamental. Y por acá te dejo la siguiente clase. Recuerda que en el enlace de la descripción vas a encontrar un enlace a una academia gratuita donde vas a tener muchos cursos. Así que ahí nos vemos.